Mis padres enviaron un mensaje: ya no confiamos en ti. Respondí: entendido. 3 días después, toda la familia vino a verme presa del pánico. Mi nombre es Sofía Ramírez, tengo 32 años, y un solo mensaje de texto de mis padres rompió algo dentro de mí que no sabía que podía romperse. Llegó tarde una noche, mi teléfono brillando con sus palabras: ya no confiamos en ti. No vengas a la oficina mañana. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza y los dedos temblando mientras escribía una sola palabra: entendido. Esa palabra ocultaba una tormenta de dolor, ira y traición que apenas podía contener. Durante años, había sido la columna vertebral de la empresa de software de nuestra familia en Guadalajara, dedicando mi vida a mantenerla fuerte. Pero esa noche, todo lo que creía saber sobre la familia, la lealtad, la confianza y el amor se desmoronó. No era solo un mensaje. Era una línea trazada en la arena, una declaración de que ya no era una de ellos. ¿Qué había hecho para merecer esto? Había descubierto algo. Algo enterrado profundamente en los números con los que vivía cada día. Algo que amenazaba con desentrañar el imperio que habíamos construido juntos. Mi familia no me lo agradeció. Me dieron la espalda, eligiendo los secretos por encima de la verdad. No podía quitarme el peso de sus palabras, pero no estaba dispuesta a rendirme. Algo más grande se avecinaba. Un ajuste de cuentas que aún no veía. Quédate conmigo para descubrir qué destrozó a mi familia, qué verdades descubrí y por qué esa sola palabra, entendido, lo cambió todo. ¿Alguna vez has enfrentado un momento en que tu familia se volvió en tu contra por hacer lo correcto? Comparte tu historia en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete para ver cómo se desarrolla esto. Guadalajara en los años 90 fue donde los sueños tecnológicos explotaron, y mi familia construyó un pequeño imperio. Al crecer, vi a mis padres poner todo su corazón en Tecnologías Ramírez, una empresa de software que comenzó en nuestro garaje. Eran visionarios, convirtiendo líneas de código en un negocio que cambiaba vidas. Para cuando estaba en la preparatoria, Tecnologías Ramírez era un nombre en el software de planificación de recursos empresariales, generando 540 millones de pesos al año y ayudando a las pequeñas empresas a optimizar sus operaciones. Era nuestro legado, y estaba orgullosa de ser parte de él. Soy Sofía Ramírez y para cuando tenía 20 y tantos años, era la directora financiera, manteniendo nuestros libros en orden y nuestro crecimiento constante. Mi hermana mayor, Isabela Ramírez, dirigía el marketing, su carisma nos conseguía grandes clientes, pero enmascaraba un hambre de control. Mi hermana menor, Carmen Ramírez, se encargaba de recursos humanos, siempre tratando de mantener la paz entre nosotras. Mamá y papá, los fundadores, se habían retirado de las operaciones diarias, pero seguían tomando las decisiones. Confiaban en nosotros para llevar adelante su sueño, pero esa confianza tenía grietas que no vi hasta más tarde. De niñas, éramos unidas, veranos de senderismo en la barranca de Huentitán, inviernos discutiendo sobre juegos de mesa. Pero como adultas, trabajar juntas cambió las cosas. Isabela era la hija predilecta, sus llamativas presentaciones ganaban los elogios de papá. Yo me enfocaba en los números, detectando errores que nos ahorraban millones, pero mis victorias eran más silenciosas. Carmen, atrapada en el medio, suavizaba nuestras disputas, pero podía notar que se inclinaba por el encanto de Isabela. Dolía, pero no le daba importancia. Amaba a mi familia, y Tecnologías Ramírez era nuestro vínculo. La primera señal de problemas apareció durante una reunión de la Junta hace 2 años. Propuse recortar costos en una expansión arriesgada que Isabela impulsaba. Me lanzó una mirada afilada como si la hubiera traicionado. Papá se puso de su lado, diciendo que su visión era audaz. Me tragué mi frustración, pero sembró una semilla de duda. Isabela comenzó a marginarme, atribuyéndose el mérito de mis estrategias financieras. Me llegaron rumores, los clientes pensaban que ella era el cerebro detrás de nuestras ganancias. Lo dejé pasar, pensando que la lealtad importaba más que el orgullo. Carmen notó la tensión, pero jugó a lo seguro. Me llevaba aparte, instándome a dejar que Isabela brillara. Ya sabes cómo es, Sofía. No agites las aguas. Yo asentía, pero se sentía como una advertencia. Mamá y papá no lo veían, estaban demasiado ocupados disfrutando del brillo de Isabela. En las cenas familiares, Isabela dominaba,
presentando nuevas campañas mientras yo hacía cálculos en silencio. Una vez, la sorprendí modificando mis informes de presupuesto antes de presentarlos como suyos. Cuando la confronté en privado, se rió, diciendo, «Somos un equipo, ¿verdad?». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. El verdadero cambio llegó cuando Tecnologías Ramírez consiguió un cliente importante, una cadena de tiendas departamentales que necesitaba nuestro software de planificación de recursos empresariales. Isabela tomó la iniciativa, deslumbrándolos con promesas de características personalizadas. Le advertí que los costos superarían el valor del contrato, pero me ignoró. Papá la respaldó, diciendo que yo era demasiado cautelosa. Carmen se mantuvo en silencio, sus ojos moviéndose entre nosotras. Ese acuerdo impulsó nuestros ingresos, pero también estiró nuestros recursos al límite. Comencé a notar rarezas en los libros, pequeñas discrepancias, nada evidente, pero suficientes para inquietarme. Mirando hacia atrás, esos momentos fueron las primeras grietas en los cimientos de nuestra familia. La ambición de Isabela no era solo empuje. Era algo más oscuro. No quería creer que mi hermana pudiera cruzar una línea, pero los números no mentían. Algo andaba mal, y no podía ignorarlo para siempre. Mi puesto en Tecnologías Ramírez me daba acceso a cada transacción, a cada cuenta. Empecé a indagar, sin saber que me llevaría a una verdad que nos destrozaría. Todo comenzó una noche tarde en la oficina, cuando encontré una transacción que no cuadraba. Como directora financiera de Tecnologías Ramírez, pasaba innumerables noches revisando hojas de cálculo, asegurándome de que cada peso estuviera contabilizado. Esa noche, enterrado en un informe trimestral, vi un pago de 900.000 pesos a una empresa llamada Horizonte Pacífico. No estaba en el presupuesto, ni en ningún plan que yo hubiera aprobado. Se me revolvió el estómago. Algo andaba mal. Busqué los detalles de la transacción, esperando un contrato de proveedor o una factura, pero no había nada, solo una nota vaga sobre servicios de consultoría. Llamé a Pedro Hernández, nuestro contador jefe, a la mañana siguiente. «Pedro, ¿qué es este pago a Horizonte Pacífico?», pregunté, manteniendo un tono neutral. Hizo una pausa y luego dijo que era una tarifa de consultoría única aprobada por mi hermana mayor, Isabela. «No te preocupes, Sofía. Todo está en regla», añadió, con la voz demasiado suave. Pero no había contratos, ni recibos, ni rastro documental. Mi instinto me gritaba que Pedro estaba encubriendo algo. Se lo comenté a mi hermana menor, Carmen, durante el almuerzo. Ella siempre era la pacificadora, rápida para disipar la tensión. «Sofía, probablemente sea solo una confusión», dijo, picoteando su ensalada. «Sabes que mamá y papá odian los conflictos. Déjalo pasar». Sus palabras me dolieron, pero no pude quitarme la inquietud. El nombre de Isabela en esa transacción no era una coincidencia. Últimamente había estado impulsando acuerdos arriesgados, y la había visto encantar a clientes para firmar contratos que estiraban nuestras finanzas al límite. ¿Era esta una de sus jugadas? Volví a los libros esa noche, investigando más a fondo. Para la medianoche, había encontrado 3 pagos más a Horizonte Pacífico, cada uno de 900.000 pesos, repartidos en 6 meses. Eso eran 3.600.000 pesos sin justificar. El corazón se me aceleró mientras cotejaba las listas de proveedores. Horizonte Pacífico no existía en nuestro sistema. Sin dirección, sin contacto, nada. Esto no era un error. Era deliberado. La firma de Isabela estaba en cada aprobación, su audaz caligrafía inconfundible. Me recliné, con el peso de la sospecha instalándose en mí. Mi propia hermana, a la que había idolatrado mientras crecía, estaba ocultando algo. No la confronté, todavía no. Necesitaba más pruebas. Durante la semana siguiente, trabajé hasta tarde, peinando los registros financieros. Encontré 4 transacciones más a Horizonte Pacífico, elevando el total a 18 millones de pesos en 6 meses. Cada una estaba oculta en diferentes cuentas, disfrazada de honorarios de consultoría o actualizaciones de software. Quienquiera que hubiera organizado esto sabía cómo ocultar sus huellas, pero no contaban conmigo. Los números no mienten, y yo había pasado años aprendiendo su lenguaje. Comencé a llevar un registro secreto, documentando cada transacción, cada fecha, cada discrepancia. Guardé capturas de pantalla,
correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera probar lo que estaba viendo. Se sentía como una traición siquiera pensar que Isabela estaba involucrada, pero las pruebas se acumulaban. Intenté hablar con Carmen de nuevo, esperando que me respaldara. «Estás exagerando», dijo, con voz cortante. «Isabela no haría nada para dañar a la empresa. Estás estresando a mamá y papá». Su rechazo me dolió profundamente, pero también endureció mi determinación. Estaba sola en esto. Pedro me llamó al día siguiente, con un tono más frío que antes. «Sofía, deja de investigar a Horizonte Pacífico», dijo. «Está controlado». Sus palabras confirmaron mis temores. Alguien intentaba mantener esto en secreto. Ya no confiaba en Pedro. Y la implicación de Isabela parecía cada vez menos una teoría y más un hecho. La soledad me golpeó con fuerza. Mi familia, las personas con las que había trabajado codo a codo, se sentían como extraños. Mantuve mi registro oculto, guardado en un archivo protegido con contraseña. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, tenía que encontrar la verdad, aunque significara enfrentarme a los que amaba. Durante 3 semanas, trabajé hasta la medianoche, descubriendo una verdad que me hundió el corazón. Los pagos a Horizonte Pacífico eran solo la punta de algo mucho más grande. No podía dormir, mi mente daba vueltas con preguntas sobre Isabela, mi hermana mayor. Su firma en esas transacciones me atormentaba. Necesitaba respuestas. Así que me sumergí más profundamente en los registros financieros de Tecnologías Ramírez, decidida a encontrar la verdad, sin importar cuánto doliera. Para la segunda semana, descubrí 3 empresas fantasma más: Consultores del Noroeste, Soluciones del Bajío e Inversiones Costeras. Cada una había recibido pagos cuidadosamente distribuidos en diferentes cuentas, totalizando 126 millones de pesos en 2 años. No eran errores aleatorios. Eran deliberados, ocultos en capas de gastos mal etiquetados como licencias de software o anticipos a proveedores. El nombre de Isabela estaba vinculado a cada transferencia, sus aprobaciones enterradas en archivos oscuros. Cotejé extractos bancarios y encontré transferencias a cuentas en el extranjero, lugares de los que nunca había oído hablar. Me temblaban las manos mientras unía las piezas. Esto no era un accidente. Necesitaba una perspectiva externa, alguien en quien pudiera confiar. Me puse en contacto con Diana Solís, mi antigua mentora del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, que me había guiado durante mi carrera de finanzas. A través de una llamada segura, compartí los detalles, cuidando de no mencionar el nombre de Isabela al principio. Diana escuchó y luego dijo: «Sofía, esto huele a transacciones financieras irregulares. Estás viendo un patrón. Alguien está moviendo dinero intencionadamente». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Cuando admití la participación de Isabela, el tono de Diana se volvió serio. «Consigue pruebas contundentes», advirtió. «Y protégete. Esto podría ponerse feo». Empecé a guardar todo en una unidad encriptada: registros bancarios, formularios de aprobación, incluso correos electrónicos donde Isabela se refería vagamente a proyectos de consultoría. Trabajé en secreto, usando mi computadora personal para evitar ser detectada. Cada noche, me sentía más como una detective que como una hermana. Cuanto más profundizaba, más pesada se volvía la verdad. Isabela no solo era descuidada. Estaba orquestando algo que podría destruir Tecnologías Ramírez. Mientras tanto, la tensión en casa era sofocante. Carmen, mi hermana menor, sentía que algo andaba mal, pero mantenía la distancia. En una cena familiar, intenté sondear su postura. «Carmen, ¿has notado algo raro con las finanzas de la empresa?», pregunté casualmente. Frunció el ceño, mirando a Isabela al otro lado de la mesa. «Siempre eres tan paranoica», Sofía dijo, con la voz tensa. «Tal vez estás buscando problemas donde no los hay». Isabela sonrió con aire de suficiencia e intervino: «Sí, Sofía, no todo es una conspiración. Algunas de nosotras estamos enfocadas en hacer crecer la empresa, no en destrozarla». Sus palabras me hirieron, acusándome de deslealtad sin decirlo directamente. No mordí el anzuelo, pero la pulla de Isabela me dolió. Más tarde, Carmen me llevó aparte. «Sofía, deja de armar jaleo», suplicó. «Estás estresando a mamá y papá.
Isabela dice que solo estás celosa de su éxito. La miré, sorprendida. Isabela la había convencido, tejiendo una historia que me pintaba como la problemática. Intenté explicarme, pero Carmen me interrumpió. Simplemente déjalo, ¿de acuerdo? Somos una familia. Su lealtad a Isabela se sintió como una traición, ampliando la brecha entre nosotras. Al día siguiente, Isabela me acorraló en la oficina. Has estado haciendo muchas preguntas, dijo, con voz baja y afilada. Si no estás de acuerdo con nuestra visión, tal vez no sirvas para esta empresa. No era una pregunta, era una advertencia. Sostuve su mirada, con el corazón latiendo con fuerza, pero no dije nada. No podía revelar mis cartas. Todavía no. Esa noche, respaldé más pruebas, mi unidad encriptada ahora era una bóveda de secretos. Sentía que estaba traicionando a mi familia al investigar, pero las acciones de Isabela eran la verdadera traición. Mamá y papá no se daban cuenta, elogiando la última propuesta de marketing de Isabela durante la cena. Me senté en silencio, con la mente en los 126 millones de pesos que ella había desviado. Carmen evitaba mi mirada, poniéndose del lado de la narrativa de Isabela. La familia a la que una vez me sentí tan unida se estaba desvaneciendo, reemplazada por sospechas y medias verdades. Ya no solo luchaba por Tecnologías Ramírez. Luchaba por lo que era correcto, aunque significara estar sola. La verdad estaba cerca, y no me detendría hasta tenerla toda. La reunión en casa de mis padres fue cuando me di cuenta de que mi familia ya no era mi ancla. Había pasado días preparando un informe, cada página detallando meticulosamente las empresas fantasma y las firmas de Isabela. 126 millones de pesos canalizados a través de Horizonte Pacífico, consultores del noroeste, soluciones del Bajío e inversiones costeras, pruebas que no podía ignorar. Entré a esa reunión con una carpeta llena de verdad, con la esperanza de salvar Tecnologías Ramírez. En cambio, salí sin nada. Comencé exponiendo los hechos. Encontré pagos a 4 empresas fantasma por un total de 126 millones de pesos en 2 años, dije, pasando copias de mi informe a mamá, papá, Isabela y Carmen. Estas empresas no existen. El dinero ha desaparecido, e Isabela aprobó cada transferencia. Mi voz era firme, pero mi corazón latía con fuerza. Los ojos de Isabela se entrecerraron, sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Esto es ridículo, Sofía, espetó. Te lo estás inventando para socavarme. Siempre has estado celosa de mi papel en la empresa. Sus palabras eran un cuchillo, convirtiendo años de rivalidad en una mentira. Papá, Juan Ramírez, se inclinó hacia adelante, con el rostro duro. Sofía, estás acusando a tu hermana de algo muy serio. ¿Tienes pruebas, o es solo especulación? Señalé los documentos, extractos bancarios, registros de transferencias, las firmas de Isabela. Está todo aquí, papá. Lo he comprobado todo. Elogió las páginas, pero su expresión no se suavizó. Isabela ha estado llevando esta empresa, dijo. Ha conseguido nuestros clientes más importantes. ¿Por qué haría esto? Su defensa de ella se sintió como una traición más profunda de lo que esperaba. Mamá, Beatriz Ramírez, permaneció en silencio, con los ojos fijos en la mesa. Esperaba que al menos hiciera preguntas, pero su silencio habló más que las palabras. Carmen, mi hermana menor, intentó tender un puente. Sofía, tal vez haya una explicación, dijo, con voz temblorosa. Isabela, ¿puedes aclarar esto? Isabela aprovechó la oportunidad. No hay nada que aclarar, dijo, con tono gélido. Sofía está exagerando para parecer importante. Nunca ha entendido cómo dirigir un negocio. Carmen dudó, luego asintió levemente, poniéndose del lado de Isabela. Mi corazón se hundió. Mi hermana, en la que había confiado, se estaba apartando. Me defendí, mi voz se alzó. Isabela, estas transferencias tienen tu nombre. 126 millones de pesos no desaparecen por accidente. Explícalo. Ella se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos. Tú eres la que tiene que explicar, Sofía. Hurgando en los registros, espiándome. Eso no es lealtad. Es sabotaje. Su acusación me golpeó con fuerza, presentándome como la traidora.
Papá interrumpió. Sofía, estás causando división. Si no puedes confiar en tu hermana, tal vez no seas la adecuada para Tecnologías Ramírez. Me quedé helada. Papá, estoy tratando de proteger a la empresa, dije, con un nudo en la garganta. Alguien tiene que hacerlo. Él negó con la cabeza. Tienes que pensar en lo que le estás haciendo a esta familia. Reconsidera tu enfoque, o estás fuera. Mamá finalmente habló, su voz apenas un susurro. Sofía, no podemos tener este caos. Estaba claro que habían elegido el lado de Isabela. Carmen me miró, con culpa en sus ojos, pero no dijo nada. Su incapacidad para defenderme dolió más que los ataques de Isabela. Sentí que la habitación se cerraba a mi alrededor. Recogí mi informe, con las manos temblando. Si no vais a escuchar, no puedo quedarme, dije. La voz de papá fue final. Entonces, se acabó para ti en Tecnologías Ramírez. Nos encargaremos de esto sin ti. Las palabras aterrizaron como un golpe. Miré a Isabela, su sonrisa burlona ahora era una máscara de triunfo. Carmen intentó tomar mi brazo, pero me aparté. Lo siento, Sofía murmuró, pero era demasiado tarde. Salí, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Mientras me alejaba, sentí que había perdido a mi familia para siempre. Las personas para las que había trabajado, a las que había amado y en las que había confiado, me habían dado la espalda, cegadas por las mentiras de Isabela. Mi carpeta de pruebas era todo lo que me quedaba, un recordatorio de la verdad que se negaron a ver. Ya no luchaba solo por Tecnologías Ramírez. Luchaba por lo que creía, aunque significara estar sola. Esa noche, el mensaje de mis padres iluminó mi teléfono, borrando toda esperanza que me quedaba. Estaba sola en mi apartamento, todavía recuperándome de la confrontación en su casa, cuando apareció el mensaje de mamá: Beatriz Ramírez, ya no confiamos en ti. No vengas a la oficina mañana. Me quedé mirando las palabras, cada una un corte fresco. Respondí con una sola palabra, entendido, y dejé mi teléfono, con el pecho oprimido por el dolor. Esto ya no era solo sobre Tecnologías Ramírez. Era el fin de mi familia tal como la conocía. Al día siguiente, intenté llamar a Carmen, esperando alguna pizca de apoyo. Mi llamada fue al buzón de voz. Le envié un mensaje a Isabela, pidiendo una oportunidad para hablar. Sin respuesta. Incluso papá, que siempre había sido mi roca, ignoró mis mensajes. Mi familia me había cortado por completo, como si nunca hubiera sido parte de su mundo. La soledad era aplastante, un peso que no podía quitarme de encima. Pasé horas repasando nuestra última reunión, preguntándome si podría haber dicho algo diferente. Pero en el fondo, sabía la verdad. Habían elegido las mentiras de Isabela por encima de mí. Desesperada por orientación, me puse en contacto con Laura Quiroga, una excolega que había dejado Tecnologías Ramírez años atrás después de chocar con Isabela. Nos reunimos en una cafetería tranquila y le conté todo: las empresas fantasma, los 126 millones de pesos, la confrontación. Laura escuchó, con el rostro sombrío. Sofía, estás haciendo lo correcto, dijo. Pero te enfrentas a tu propia familia. Necesitas protegerte. Investiga las protecciones para denunciantes fiscales. Hay leyes que te respaldan. Sus palabras me dieron una chispa de claridad. No solo luchaba por mí. Luchaba por lo que era correcto. Esa noche, me sumergí en la investigación, buscando las directrices del Servicio de Administración Tributaria, SAT, sobre mala conducta financiera. Aprendí sobre las protecciones para denunciantes bajo el Código Fiscal de la Federación, que podría protegerme si denunciaba a las empresas fantasma. Cuanto más leía, más claro se volvía: tenía que actuar. Las acciones de Isabela no solo estaban perjudicando a Tecnologías Ramírez, eran ilegales. Y no podía dejarlas pasar. Pasé días compilando mis pruebas en un informe detallado: registros bancarios, transferencias, las firmas de Isabela, todo guardado en mi unidad encriptada. Cada documento se sentía como una traición, pero permanecer en silencio traicionaría más mis principios. Me puse en contacto con el SAT de forma anónima, siguiendo su protocolo para la presentación de denuncias. Subí mi informe a través de un portal seguro, detallando las 4 empresas fantasma y los 126 millones de pesos desviados al extranjero.
Mi corazón latía con fuerza mientras le daba a enviar, sabiendo que no había vuelta atrás. No solo estaba exponiendo a Isabela, lo estaba arriesgando todo, mi carrera, mi familia, mi lugar en el mundo. Pero no podría vivir conmigo misma si lo dejaba pasar. La verdad importaba más que mi dolor. Los días que siguieron fueron un borrón de aislamiento. Mi teléfono permaneció en silencio. Ninguna llamada de Carmen. Ninguna disculpa de mamá o papá. Evité revisar las redes sociales de Tecnologías Ramírez, sabiendo que Isabela probablemente estaba tejiendo su propia narrativa. Me sentía como un fantasma, borrada de la vida que había construido con mi familia. Por la noche, yacía despierta, dividida entre la culpa y la resolución. ¿Había hecho lo correcto o lo había destruido todo? Las palabras de Laura resonaban en mi mente: aférrate a tu integridad, Sofía. Es todo lo que te queda. Mantuve mi decisión en secreto, incluso para Laura. El peso de ello era solo mío. Había crecido creyendo que la familia era todo, pero ahora veía el costo de esa creencia. La ambición de Isabela nos había fracturado, y la negativa de mis padres a ver la verdad había sellado la ruptura. Sin embargo, por mucho que doliera, mantuve mi elección. Denunciar la mala conducta no era solo por justicia. Era para demostrarme a mí misma que podía defender algo más grande que la lealtad familiar. Estaba sola, pero tenía razón. 3 días después, toda la familia vino a verme presa del pánico. Estaba en mi apartamento, todavía lidiando con el silencio después del mensaje de mamá, cuando sonó el timbre. Papá, Juan Ramírez, estaba allí, agarrando una carpeta, con el rostro pálido. Mamá, Beatriz Ramírez, se cernía detrás de él, con las manos temblando. Carmen, mi hermana menor, parecía haber estado llorando durante días. Con ellos estaba Arturo Morales, el abogado de nuestra familia desde hacía mucho tiempo. Su desesperación llenó la habitación antes de que nadie dijera una palabra. Arturo tomó la iniciativa, su voz sombría. Isabela se ha ido. Transfirió 144 millones de pesos de Tecnologías Ramírez a una cuenta en el extranjero y huyó a un país sin tratado de extradición. Mi corazón se hundió, aunque una parte de mí no estaba sorprendida. Mi hermana mayor había llevado su traición a un nuevo nivel. Arturo explicó que después de que me obligaran a irme, Isabela les mostró a mis padres documentos falsificados que afirmaban que yo había administrado mal los fondos. Esas mentiras alimentaron su desconfianza, lo que llevó al mensaje que me aisló. Ahora, con Isabela desaparecida y las cuentas de la empresa vaciadas, la verdad era evidente. La voz de papá temblaba mientras hablaba. Sofía, estamos en problemas. El SAT nos está auditando. Podríamos perder la empresa, nuestra casa, todo. Los ojos de Carmen me suplicaban. Tú conoces las finanzas, Sofía. Por favor, ayúdanos a arreglar esto. La voz de mamá era apenas un susurro. Te necesitamos, Sofía. Sus palabras despertaron una tormenta dentro de mí, ira, no simpatía. Habían creído las invenciones de Isabela, me habían echado, y ahora esperaban que los salvara. Arturo me entregó un archivo, su expresión sombría. La última transferencia de Isabela fue de 144 millones de pesos a una cuenta en las Islas Caimán a través de una empresa fantasma llamada Horizonte Global. Sus documentos falsificados te culpaban a ti de errores financieros, convenciendo a tus padres de que eras la culpable. Negó con la cabeza. Manipuló a todos, pero tú lo viste venir. Las pruebas eran condenatorias, informes falsos con mi nombre, elaborados para que las transferencias de Isabela parecieran legítimas. Explicaba por qué mi familia se había vuelto en mi contra, pero no borraba el dolor. Los miré, su miedo casi tangible. Papá se acercó más. Sofía, habla con el SAT. Diles que no fuimos nosotros. Eres nuestra única esperanza. Carmen asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Somos familia, Sofía. Por favor. Mamá me tomó la mano, su voz se quebró. Nos equivocamos al dudar de ti. Pero sus disculpas se sentían vacías, como vendas en una herida que ellos habían ayudado a infligir. Habían elegido a Isabela por encima de mí, y ahora enfrentaban las consecuencias de esa elección. Di un paso atrás, mi voz fría pero firme. Confiasteis en las mentiras de Isabela y me echasteis.
Os lo advertí, y no escuchasteis. No tenéis derecho a pedir mi ayuda ahora. Carmen sollozó, agarrando el brazo de mamá. Sofía, te lo suplicamos. No dejes que Tecnologías Ramírez se hunda. El rostro de papá se endureció. ¿Nos abandonarías después de todo lo que hemos construido juntos? Sostuve su mirada. Vosotros me abandonasteis primero. Las acciones de Isabela son vuestra responsabilidad por creerle. La cabeza de mamá se inclinó, en silencio, incapaz de discutir. Me aparté de sus súplicas y llamé a Patricia Navarro, la agente del SAT que supervisaba el caso. A través de una línea segura, compartí nuevos detalles, fechas de la última transferencia de Isabela, correos electrónicos que la vinculaban a Horizonte Global y copias de sus documentos falsificados. El tono de Patricia era profesional pero urgente. Esto es crucial, Sofía. Acelerará nuestra investigación, aunque su ubicación complica las cosas. Ya no me enfocaba en atrapar a Isabela. Quería responsabilidad. Mis pruebas asegurarían que el SAT siguiera adelante, sin importar dónde se escondiera. Mientras mi familia se iba, sus pasos pesados de derrota, sentí una mezcla de resolución y dolor. Las súplicas de papá, el silencio de mamá, las lágrimas de Carmen, eran reales, pero también lo era su traición. Habían construido Tecnologías Ramírez conmigo, solo para dejar que Isabela lo destrozara. Le había dado al SAT todo lo que necesitaban, y ahora era su turno. Mi lucha no era por salvar a mi familia. Era para hacerles enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Más aún, era para hacerlos responsables de lo que habían hecho. 6 meses después, me encontraba al borde de un nuevo comienzo, sin mirar atrás. El colapso de Tecnologías Ramírez fue completo, su nombre ahora sinónimo de escándalo en Guadalajara. Mis padres, Juan y Beatriz Ramírez, enfrentaron una multa aplastante del SAT, 180 millones de pesos por mala conducta financiera vinculada a las empresas fantasma de Isabela. La multa agotó sus ahorros, y con los principales clientes abandonando la empresa, Tecnologías Ramírez se declaró en bancarrota. El imperio que mi familia construyó durante décadas había desaparecido, reducido a una moraleja. Isabela, mi hermana mayor, era ahora una fugitiva internacional. El SAT, con mis pruebas, emitió una orden de arresto en su contra, pero permanecía intocable en un país sin tratado de extradición. Surgieron informes de que vivía aislada, alejada de la vida que había conocido en México. Su ambición le había costado todo, su familia, su reputación, su libertad. No sentí ninguna satisfacción, solo un dolor hueco por la hermana que una vez había admirado, ahora una extraña perdida por sus propias elecciones. Carmen, mi hermana menor, intentó contactarme. Sus mensajes eran vacilantes, llenos de disculpas y súplicas para vernos. Sofía, me equivoqué, decía un mensaje. ¿Podemos hablar? Sigues siendo mi hermana. Pero cada palabra se sentía como demasiado poco, demasiado tarde. Se había mantenido al margen mientras las mentiras de Isabela nos destrozaban, y su silencio durante la traición de nuestros padres me dolió profundamente. Borré sus mensajes, eligiendo el silencio sobre la reconciliación. Cortar los lazos con mi familia fue doloroso, pero era la única manera de protegerme de más daño. Había seguido adelante, construyendo una nueva vida lejos de los escombros de Tecnologías Ramírez. Acepté un trabajo en una firma de consultoría especializada en ética empresarial, asesorando a empresas sobre transparencia y responsabilidad. El trabajo se sentía significativo, un marcado contraste con el secretismo que destruyó la empresa de mi familia. Alquilé un pequeño apartamento en una nueva ciudad, rodeada de colegas que valoraban mi experiencia, no mi apellido. Cada día, reconstruía mi confianza, demostrando que podía valerme por mí misma sin el peso de las expectativas familiares. La investigación del SAT, impulsada por mis informes, concluyó con resultados innegables. Patricia Navarro, la agente con la que había trabajado, confirmó que mis pruebas, registros bancarios, documentos falsificados y registros de transferencias habían expuesto el alcance total de las acciones de Isabela. La multa de 180 millones de pesos fue solo una parte de las consecuencias. Mis padres enfrentaron años de batallas legales para desenredar su responsabilidad. No me regodeé ni me detuve en su caída. Mi papel terminó cuando elegí la verdad sobre la lealtad. Y no me arrepentí de esa decisión.
La parte más difícil no fue perder Tecnologías Ramírez o incluso a mi familia. Fue aceptar que la lealtad podía cegarte ante la traición. Al crecer, creía que la familia era lo primero, pasara lo que pasara. Pero la codicia de Isabela, la negación de mis padres y la vacilación de Carmen me mostraron el costo de esa creencia. Aprendí que la responsabilidad contigo misma y tus principios importa más que aferrarse a una familia que no ve tu valor. Defender lo que es correcto significó alejarme, incluso cuando me rompió el corazón. Este viaje me enseñó una lección que llevaré por siempre. La lealtad ciega a la familia puede destruirte, pero defender la verdad construye una base más sólida. A cualquiera que esté escuchando, le digo esto: confía en tus instintos cuando algo se sienta mal, incluso si se trata de la familia. Alza la voz. Haz que la gente rinda cuentas. Y no dejes que el amor excuse la traición. El colapso de mi familia no fue solo su fracaso, fue una oportunidad para mí de redefinir lo que importa. Elegí la integridad sobre la lealtad. Y esa elección me dio una vida de la que estoy orgullosa de vivir. Tú puedes hacer lo mismo.